Valeria se había acostumbrado a no tener nadie. Cada mañana caminaba sola hasta la panadería del mercado central, con la esperanza de que le regalaran el pan viejo del día anterior. No siempre tenía suerte. A veces solo conseguía una mirada de lástima y un «no hay nada, niña». Tenía 7 años, pero ya sabía que el mundo no le debía nada. Dormía en un cuarto diminuto en la casa de Elsa, su madrastra. Bueno, en realidad, era más como un rincón con un colchón en el suelo y una cobija húmeda. Desde que su mamá murió, Elsa había dejado de fingir que se preocupaba por ella. La trataba como estorbo, la mandaba a hacer mandados desde temprano, y si no obedecía rápido, los gritos y empujones llegaban. Esa tarde, la lluvia cayó de golpe, con fuerza. Elsa la había mandado a la tienda por unas pastillas, y como no tenía paraguas, Valeria corrió lo más rápido que pudo bajo el agua helada. Al volver, Elsa la esperaba con una expresión dura en la cara. «¿Qué tanto te tardaste?», le gritó. «Siempre igual, no sirves para nada». Valeria no dijo nada. Temblando de frío, dejó el paquete en la mesa. Elsa lo vio, suspiró con fastidio y se fue al cuarto sin mirar atrás. Unos minutos después, volvió con una bolsa. «Toma tus cosas, lárgate. No voy a seguir cargando contigo». Valeria no entendía. Elsa empujó la bolsa en sus manos, abrió la puerta y, sin más, la empujó hacia la calle. «Y ni se te ocurra regresar». La puerta se cerró con un golpe seco. Valeria se quedó parada en medio de la lluvia, con el corazón latiendo tan fuerte que casi no podía oír nada más. Caminó sin rumbo, sin saber a dónde ir. Nadie la esperaba en ninguna parte. Se sentó en las escaleras frente a una vieja plaza y abrazó sus rodillas. La ropa mojada se le pegaba al cuerpo, el estómago le dolía y sentía que los ojos le ardían, no por las gotas de lluvia, sino por algo que no sabía explicar. A unas calles de ahí, en un salón elegante, Leonardo del Valle daba un discurso corto y aburrido frente a empresarios, políticos y fotógrafos. Era el tipo de evento al que siempre lo invitaban y al que nunca quería ir. Pero esa vez su asistente lo convenció. «Presencia de marca», le dijo. Aceptó con fastidio. Leonardo era dueño de una de las empresas tecnológicas más grandes del país. Vivía en una casa que parecía un museo, rodeado de lujo, pero sin nadie que lo esperara en casa. Soltero, sin hijos, sin familia cercana, él decía que así era mejor, menos complicaciones. Vestido con traje negro, con el cabello perfectamente peinado, sonrió falsamente mientras recibía una placa por su compromiso social. La entregó a su asistente en cuanto bajó del escenario y fue directo al coche. «¿Nos vamos?», preguntó. «Sí, señor». Salieron por la puerta lateral del recinto. Leonardo caminaba bajo la marquesina, sin prestarle atención a la lluvia. Pero al llegar al borde de la escalera se detuvo. A lo lejos, junto a la plaza, frente al edificio, vio una figura pequeña hecha bolita en el suelo. «¿Qué es eso?». El chófer miró en la misma dirección, pero no parecía darle importancia. «Una niña, parece. Hay muchos por aquí. A veces se esconden de la lluvia». Leonardo frunció el ceño. Algo en esa imagen le molestó. No sabía si era el hecho de que nadie la ayudara o que se parecía demasiado a una escena enterrada en su memoria. Caminó hacia ella sin pensar demasiado. Cada paso que daba lo hacía más consciente de la fragilidad de esa figura. Cuando estuvo cerca, notó que no se movía. El rostro de la niña estaba pálido, los labios morados, y respiraba con dificultad. Tenía una bolsa de plástico al lado y el cabello empapado pegado a la frente. «¿Estás bien?», preguntó agachándose. Valeria apenas pudo abrir los ojos. Lo vio por un segundo, pero no dijo nada. Solo cerró los párpados otra vez. Leonardo se quedó quieto. Su pulso se aceleró sin razón clara. «Llama a una ambulancia», le gritó al chófer. Y en ese momento, sin saberlo aún, Leonardo dio el primer paso hacia la parte más difícil y transformadora de su vida. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos. Pero para Leonardo fue una eternidad. Nunca había sentido ese tipo de ansiedad, ese nudo en el estómago que no tenía nada que ver con negocios ni decisiones importantes. Era otra cosa, algo que no podía explicar. «¿Tiene algún parentesco con la menor?», preguntó una paramédica mientras revisaba los signos vitales de Valeria. «No», respondió él seco.
La encontré sola, en la calle. Estaba inconsciente. La mujer lo miró con desconfianza por un segundo, como si tratara de leerle el alma. Luego asintió y se enfocó en estabilizar a la niña. Está muy débil. Tiene fiebre y la presión está bajísima. ¿Sabe si ha comido algo hoy? Leonardo negó con la cabeza. No sabía absolutamente nada de ella. Solo que estaba sola, enferma y pequeña, demasiado pequeña. Ya en el hospital, las preguntas se multiplicaron. Le pidieron datos, un nombre, algún familiar, pero Valeria seguía inconsciente. No tenía identificación, solo una pulsera de plástico en la muñeca, sin ningún dato útil. Una doctora de guardia se le acercó con el rostro serio. La niña tiene un cuadro severo de anemia. Necesita una transfusión urgente. No hemos podido encontrar ningún contacto ni historial médico. ¿Usted está dispuesto a hacerse una prueba de compatibilidad? Leonardo dudó un instante. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué se estaba involucrando tanto? Sí, respondió finalmente. Háganlo. Mientras le sacaban sangre, su mente se fue a otra parte, a otro tiempo, a una mujer con la misma mirada que había visto en los ojos de esa niña, su hermana, Lucía. Habían pasado más de 10 años desde que hablaron por última vez. La última discusión fue tan amarga que ninguno intentó volver a buscar al otro. Y luego la noticia. Lucía había muerto. Nadie le dijo mucho más. Un par de horas después, una enfermera regresó con el resultado. «Es usted compatible», le dijo casi sorprendida. «Completamente compatible. Eso no es tan común. ¿Está seguro de que no tiene ningún vínculo familiar con la niña?» Leonardo tragó saliva. No respondió de inmediato. Algo dentro de él se revolvió. «No lo sé», contestó al final. «Tal vez». Valeria fue llevada a una sala especial. Durante la transfusión, Leonardo observaba desde el cristal. Se sentía fuera de lugar, pero no podía irse. Había algo en ella, algo que lo sujetaba al piso. Horas después, una enfermera se le acercó con una manta en las manos. «Va a quedarse toda la noche». «Sí. Tenemos una sala de espera con sillones por si quiere descansar un poco». Leonardo asintió sin convicción. Caminó hasta el sillón más alejado y se dejó caer. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente seguía activa. Le dolía la cabeza, le dolía el pecho, y por primera vez en mucho tiempo le dolía el pasado. Miró su celular. Tenía correos sin leer, llamadas perdidas, recordatorios de reuniones. Pero no respondió a nada. Solo miró por la ventana hacia la ciudad, iluminada y lejana, como si perteneciera a otro universo. En ese momento, tomó una decisión sin decirlo en voz alta. No se iría hasta saber que la niña estuviera bien. Y aunque no podía explicarlo, en el fondo de su pecho, una idea empezaba a tomar forma. Una sospecha. Una verdad que quizá no estaba tan lejos como pensaba. La mañana siguiente llegó sin que Leonardo lograra dormir. El hospital tenía ese aire frío y constante, donde el tiempo parecía estancarse. A las 6 una enfermera le avisó que la niña ya había despertado, pero que estaba muy débil para hablar. «¿Puedo verla?», preguntó él, levantándose de golpe. «Unos minutos solamente. Todavía está en observación». Leonardo caminó por el pasillo en silencio, sintiendo que cada paso lo alejaba más de la vida que conocía. Al entrar al cuarto, la vio acostada, con los ojos entreabiertos, la piel pálida como el papel y los labios partidos. Tenía la mirada perdida, pero cuando él se acercó, sus ojos se enfocaron. No dijo nada, solo lo observó con una expresión vacía, como si no supiera si debía tener miedo o esperanza. «Hola», dijo él incómodo. «Me llamo Leonardo. Estás en el hospital. Te encontré anoche bajo la lluvia». La niña no respondió, ni un gesto, ni un parpadeo más largo de lo normal. Solo lo miró hasta que volvió a girar la cabeza hacia la ventana. Leonardo suspiró. No sabía qué esperaba. Se quedó unos segundos más y luego salió sintiéndose inútil. Una doctora lo estaba esperando afuera. «Hay algo que necesito comentarle», dijo llevándolo a un rincón más apartado. El resultado de compatibilidad fue bastante inusual. Muy pocas veces vemos una coincidencia tan perfecta entre donante y paciente, a menos que haya una relación familiar directa.
Leonardo se cruzó de brazos. ¿Qué está insinuando? Nada. Solo que sería conveniente saber más sobre el origen de la niña. No tiene identificación, no está registrada en ningún colegio cercano y nadie ha venido a preguntar por ella. ¿Está seguro de que no sabe quién es? Leonardo dudó. Tenía esa sensación desde la noche anterior. Un nombre flotando en su cabeza, uno que había evitado decir en voz alta. La enfermera me dijo que preguntaron su nombre, comentó. ¿Ella respondió algo? Apenas logró decirlo antes de perder el conocimiento. Valeria González. Eso es lo único que sabemos. Leonardo sintió que el aire desaparecía por un instante. González. El apellido de su hermana. Uno que no había oído en años. Uno que había enterrado junto con el rencor que arrastraba desde aquella discusión final. Lucía González. ¿Hay posibilidad de hacer una prueba de ADN? Preguntó sin mirar a la doctora. Sí, claro, pero necesitamos su autorización y su muestra también. Háganlo, hoy mismo. Firmó los papeles sin pensarlo 2 veces. De vuelta en la sala de espera, Leonardo se sentó con el cuerpo rígido y la cabeza llena de imágenes. Recordó a Lucía embarazada, llorando en su puerta. Recordó haberse negado a hablar con ella, a pesar de todo. Recordó el silencio que vino después. El silencio de quien se va, pero nunca deja de doler. Mientras tanto, en la habitación, Valeria giraba la cabeza lentamente hacia la ventana. Sus ojos seguían opacos, pero en su mente empezaban a aparecer recuerdos sueltos. Su madre cantando bajito, un colgante en forma de luna, la voz de Elsa gritando, y ahora ese hombre de traje que no conocía, pero que no le había gritado, ni una sola vez. Por la noche, Leonardo volvió al cuarto. La niña estaba dormida. Se acercó despacio y dejó una pequeña caja sobre la mesita. Adentro había un peluche nuevo. No dijo nada. Solo la miró durante un largo minuto antes de salir. La prueba de ADN estaba en proceso. Y con ella, la posibilidad de que su vida cambiara por completo. 2 días después, Leonardo fue llamado al despacho de la doctora principal del hospital. La prueba de ADN había llegado. El sobre estaba sobre la mesa, sellado. Él lo miró con recelo, como si fuera una bomba a punto de estallar. ¿Está listo para leerlo?, preguntó la doctora con tono neutro. Leonardo asintió, aunque en realidad no lo estaba. Ella abrió el sobre y revisó rápidamente los resultados. Luego levantó la vista, con una mezcla de sorpresa y certeza. «Es su sobrina», dijo sin rodeos. El parentesco es claro. Valeria González es hija biológica de Lucía González, su hermana. Leonardo se apoyó en el respaldo de la silla. No dijo nada. El pecho le dolía, como si hubiera recibido un golpe directo. No era solo la confirmación, era todo lo que venía con ella. La culpa, el pasado, la herida. «¿Dónde está su padre?», preguntó casi sin aire. «No sabemos, no hay registros de él. La niña no ha hablado de él en ningún momento. De hecho, habla muy poco». Leonardo pasó una mano por el rostro. Recordaba a Lucía sola, embarazada. Jamás mencionó al padre. Solo pidió ayuda. Y él, en su orgullo, la dejó ir. «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó la doctora. Leonardo miró por la ventana, hacia el cielo gris del final de la tarde. «Me la voy a llevar conmigo. No puede quedarse sola en este mundo. Tendrá que iniciar un proceso legal», advirtió la doctora. «Aunque sea pariente, deberá tramitar la guarda provisional. Podemos ayudarle con eso». «Sí, háganlo». Salió del despacho sintiéndose diferente, como si, de repente, tuviera un propósito que no había pedido, pero que no podía ignorar. Caminó hacia el cuarto donde Valeria seguía internada, aún débil pero fuera de peligro. Entró sin hacer ruido. Ella estaba despierta, con la mirada perdida en el techo. No reaccionó al verlo. Leonardo se sentó en una silla al lado de la cama. «Valeria», dijo suavemente, «tengo que contarte algo. Sé quién eres. Tu mamá era mi hermana, tu tía Lucía». Ella lo miró con el ceño fruncido, como si intentara entender cada palabra. No respondió, pero sus ojos se llenaron de algo nuevo. No lágrimas, no emoción. Era más como una pausa,
una suspensión del miedo. «No voy a dejarte sola», continuó Leonardo. «Vas a venir conmigo. No será fácil, pero quiero hacerlo bien». Valeria desvió la mirada. No dijo nada, pero por primera vez no se encogió cuando él le tomó la mano. Esa noche, Leonardo no volvió a casa. Se quedó en el hospital, sentado al lado de ella, mientras pensaba en los pasos que tendría que seguir. Los trámites legales, las entrevistas, los asistentes sociales. Sabía que sería observado con lupa, pero no le importaba. Esa niña era lo único que le quedaba de Lucía, y aunque no sabía cómo hacerlo, iba a intentar protegerla. Esa era su forma, tardía, dolorosa, de pedirle perdón. Valeria fue dada de alta al tercer día. Aunque aún estaba débil, los médicos permitieron que saliera con la condición de seguir un tratamiento estricto y chequeos semanales. Leonardo firmó todos los papeles, organizó el transporte y la llevó consigo a su casa. No una casa cualquiera, una mansión en Lomas de Chapultepec, rodeada de muros altos, cámaras de seguridad y silencio. El auto entró por el portón eléctrico y se detuvo frente a la entrada principal. Leonardo bajó primero y abrió la puerta trasera. Valeria lo miró sin moverse. «Vamos», dijo él sin levantar la voz. Ella bajó despacio, abrazando su pequeña mochila con las dos manos. Caminó detrás de él, mirando a todos lados. Todo era enorme, brillante, pulcro. Pisos que no rechinaban, paredes blancas sin manchas, muebles que parecían de revista. Nada en esa casa tenía olor a hogar. Leonardo le mostró el cuarto de huéspedes. «Aquí vas a dormir. Tiene baño propio. Hay ropa limpia en el armario. Si necesitas algo, me dices». Valeria entró sin decir palabra. Se sentó en la cama, observando las sábanas suaves, los cojines perfectamente ordenados. No tocó nada. Leonardo la dejó allí y cerró la puerta. Bajó a su estudio y se sentó frente al escritorio. Su cabeza era un enjambre de pensamientos. Abogados, asistentes sociales, terapias, médicos y lo más difícil de todo, cómo hablar con una niña que no hablaba. Durante los días siguientes, la rutina se volvió extraña. Leonardo trabajaba desde casa para no dejarla sola, pero ella no salía del cuarto. Solo lo hacía para ir al baño o para comer, en silencio. A veces dejaba el plato casi lleno, otras ni lo tocaba. «¿Quieres ver televisión?», preguntó una noche. Valeria negó con la cabeza. «¿Te gusta dibujar?». Silencio. «¿Lees?». Nada. Leonardo suspiró. No estaba acostumbrado a sentirse inútil. En el mundo de los negocios siempre tenía el control. Pero con Valeria, cada intento era como hablarle a una pared invisible. Y aún así, no se rendía. Una tarde, mientras él revisaba unos papeles en el comedor, escuchó pasos suaves. Valeria apareció en el marco de la puerta. Llevaba una hoja en la mano. «¿Puedo...?» «Sa», dijo con voz bajita, casi inaudible. «¿Puedo dejar esto aquí?». Leonardo se levantó de inmediato, sorprendido. «Claro. ¿Qué es?». Ella no respondió. Solo dejó la hoja sobre la mesa y se fue. Leonardo la tomó. Era un dibujo. Una mujer de cabello largo y ojos tristes, al lado de una niña pequeña con una flor en la mano. Estaban bajo la lluvia. A un lado, otra figura, un hombre alto, de traje, con un paraguas sobre la niña. No necesitó más explicaciones. Guardó el dibujo en una carpeta de cuero, sin decir una sola palabra. No lo colgó en la pared, no lo enmarcó, pero lo leyó como una carta sin palabras. Valeria no volvió a hablar ese día, pero por primera vez Leonardo entendió algo. Su silencio también era una forma de comunicarse, y él, poco a poco, estaba aprendiendo a escucharla. Leonardo sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a Elsa Robles, la mujer que había abandonado a Valeria. No porque quisiera verla, sino porque era necesario para el proceso legal. Si quería obtener la guarda provisional, tenía que demostrar que la niña no tenía a nadie más. Llamó a su abogado esa mañana. Le explicó todo en voz baja, cuidando que Valeria, que estaba en el cuarto contiguo leyendo un libro infantil, no escuchara nada. «Necesitamos una declaración de abandono», dijo el abogado. «La mujer que la tenía a su cargo debe renunciar,
O, si se niega, presentaremos una denuncia formal. ¿Tienes alguna forma de contactarla? Leonardo asintió con fastidio. Había revisado una libreta vieja con números que Lucía le había dejado hacía años. Ahí estaba el nombre de Elsa. Esa misma tarde fue a buscarla. Elsa vivía en una zona más modesta, al otro lado de la ciudad. Un edificio de departamentos con pintura desgastada, ropa colgando de los balcones y niños jugando en la calle con pelotas desinfladas. Tocó la puerta con firmeza. Cuando Elsa abrió, tardó unos segundos en reconocerlo. «Leonardo», dijo con tono seco. «Vaya, qué milagro». «Necesitamos hablar», respondió él. «¿Sobre qué? Ya no tengo nada que ver con ustedes». «Sobre Valeria». El rostro de Elsa se endureció. «Ya no vive aquí». «Lo sé. Yo la encontré en la calle, sola, enferma. ¿Qué clase de persona la deja así?» Elsa cruzó los brazos, sin mostrar emoción. «Yo no tengo la culpa de nada. Esa niña no es mía. Nunca fue mía. Yo solo hice lo que pude mientras su madre estaba viva. ¿Y después la tiraste como si fuera basura? ¿Y tú dónde estabas, ah? ¿Tú, su gran tío millonario? ¿Dónde estabas cuando Lucía se enfermó? ¿Dónde estabas cuando ella lloraba por ayuda?» Leonardo apretó los dientes. No respondió de inmediato. Las palabras de Elsa dolían porque tenían una parte de verdad. Él no estuvo, no quiso estar. «Ahora estoy aquí», dijo finalmente, «y estoy pidiendo su guarda legal. Lo mejor que puedes hacer es firmar este documento y olvidarte de ella». Sacó una carpeta del portafolio y la colocó sobre la mesa improvisada que tenía Elsa en la cocina. Era un formulario oficial. Renuncia voluntaria a cualquier derecho sobre la menor. «¿Y por qué haría eso?», preguntó Elsa con una sonrisa burlona. «¿Qué gano yo?». Leonardo la miró fijo, con frialdad. «Evitas una denuncia formal por abandono, y te aseguro que con los abogados que tengo no saldrías bien parada». Elsa bajó la mirada, calculando. Finalmente, tomó una pluma y firmó con fuerza. Luego empujó la hoja hacia él como si quemara. «Listo, ya es toda tuya». Leonardo no respondió. Guardó el documento y se marchó sin mirar atrás. Esa noche, al volver a casa, encontró a Valeria dormida en el sofá, abrazando el peluche que él le había regalado. La televisión seguía encendida con un volumen muy bajo. En la pantalla, un dibujo animado sin sentido. Leonardo se sentó a su lado, en silencio. No la despertó, solo la observó, y por primera vez sintió que había hecho algo correcto. Con el documento firmado por Elsa en mano, Leonardo inició oficialmente el trámite de guarda provisional. Su abogado presentó la solicitud ante el DIF y en cuestión de días comenzaron las entrevistas. Vinieron trabajadores sociales, psicólogos, asistentes legales. Todos querían observar a Valeria, evaluar su entorno, asegurarse de que estaba en un lugar seguro. Leonardo lo soportó todo con paciencia. Preparó cada espacio de la casa. Acondicionó el cuarto de la niña con libros, juguetes, colores suaves. Aseguró a los evaluadores que la menor estaba bajo control médico, con terapia alimentaria y acompañamiento psicológico. Pero había una barrera que él no podía controlar, la emocional. Valeria seguía distante. Dormía mejor, sí, comía con menos dificultad, incluso aceptaba sentarse con él en la mesa sin que se lo pidiera, pero no hablaba, no preguntaba, no mostraba ni una pizca de cariño. Una mañana, mientras desayunaban, Leonardo le sirvió un poco de jugo y dijo con suavidad: «Hoy vendrá una señora a platicar contigo. Solo quiere saber cómo estás. Si algo te molesta, puedes decírmelo después, ¿de acuerdo?» Valeria asintió sin hablar. Siguió comiendo su pan con mantequilla como si no hubiera escuchado nada más. La trabajadora social llegó puntual. Se llamaba Verónica y tenía una sonrisa cálida, pero firme. Pasó la primera parte de la visita hablando con Leonardo, revisando los documentos, tomando notas. Después, se sentó en el sofá frente a Valeria y le habló con voz suave. «Hola, Valeria. Me llamo Verónica. ¿Puedo hacerte unas preguntas?» La niña bajó la mirada. Tenía el dibujo que había hecho días atrás entre las manos, arrugado en las esquinas por los dedos nerviosos. «No tienes que responder si no quieres, ¿sí?», agregó Verónica.
Solo quiero saber cómo te sientes aquí, si te gusta la casa, si te sientes segura. Valeria levantó los ojos por un segundo. Luego, muy bajito, dijo, «Está limpio». Verónica sonrió, sorprendida. Fue la primera vez que alguien fuera de Leonardo escuchaba su voz. «¿Y te gusta estar con Leonardo?» Valeria dudó. Movió un poco los pies, incómoda. Luego dijo, «No grita». Fue todo. Verónica anotó con delicadeza, sin presionarla. Después de la visita, Leonardo acompañó a la trabajadora social hasta la puerta. «¿Qué opinas?», preguntó él. «Va a llevar tiempo», respondió ella con honestidad. «La niña tiene miedo, pero usted está haciendo bien las cosas. Sea constante. No la apure». Leonardo asintió. Sabía que nada de esto sería fácil, pero estaba comprometido. Esa noche, cuando fue a apagar las luces del pasillo, notó que la puerta del cuarto de Valeria estaba entreabierta. Miró con cuidado. Ella estaba sentada en el suelo, junto a la cama, rodeada de hojas de papel. Dibujaba, en silencio, concentrada. No la interrumpió. Solo la observó un momento, con una punzada en el pecho. Luego cerró la puerta con cuidado y se fue a dormir. No sabía si algún día lo llamaría tío, o si alguna vez hablarían del pasado. Pero al menos, por ahora, Valeria tenía una cama, una casa, y a alguien que no la iba a abandonar. Y eso, pensó Leonardo, ya era un comienzo. Las semanas siguientes transcurrieron con lentitud, como si cada día se arrastrara entre silencios, rutinas cuidadosas y pequeñas señales de avance. Valeria seguía sin hablar mucho, pero ya no evitaba la mirada de Leonardo. Se sentaba con él a desayunar. A veces incluso le hacía una pequeña pregunta con la voz apenas audible. Pequeños pasos, muy pequeños, pero reales. Leonardo, por su parte, intentaba todo lo que podía. Leyó libros sobre trauma infantil, pidió recomendaciones a terapeutas, compró cuentos ilustrados, juegos de memoria y hasta cocinó panqueques en forma de animalitos una mañana. No se sentía cómodo en ese papel, pero lo hacía igual, porque cada gesto era una forma de decirle a Valeria, «Aquí estoy». Un domingo por la tarde, decidió llevarla al parque, no uno lleno de niños y ruido, sino uno más tranquilo, con árboles altos y senderos largos. Le ofreció llevar una pelota, pero ella negó con la cabeza. Caminó junto a él, sin soltar su peluche, el mismo que él le había dado en el hospital. «¿Te gusta este lugar?», preguntó él. Ella tardó en responder. Luego asintió con la cabeza. «¿Quieres sentarte un rato?». «Sí». Se acomodaron en una banca de madera, bajo la sombra de un árbol frondoso. El aire era fresco, y el silencio del parque resultaba cómodo. Leonardo sacó una galleta del bolsillo y se la ofreció. «Gracias», murmuró ella. Él la miró de reojo. Cada palabra que salía de su boca era un logro. No lo celebraba con exageración, no lo mencionaba siquiera. Solo asentía y seguía. «¿Puedo hacerte una pregunta, Valeria?». Ella lo miró sin moverse. «¿Recuerdas a tu mamá?». Valeria bajó la vista. Se quedó callada un momento largo. Luego, muy despacio, dijo, «Ella cantaba cuando llovía. Decía que la lluvia era música del cielo». Leonardo sonrió con tristeza. «Eso suena a algo que Lucía diría». Valeria levantó la mirada, sorprendida. «¿La conocías?». Leonardo respiró hondo. «Era mi hermana». La niña no respondió. Solo bajó la mirada de nuevo. Apretó el peluche contra el pecho, como si buscara refugio ahí. «Peleamos», añadió él, «hace muchos años, y después ya no nos volvimos a ver. Lo siento mucho». Valeria cerró los ojos. No lloró, no dijo nada, pero Leonardo supo que lo había escuchado. De regreso a casa, ella caminó más cerca de él. No lo tomó de la mano, pero ya no mantenía la misma distancia de antes. Esa noche, mientras ella dormía, Leonardo entró al cuarto con una manta extra. La arropó con cuidado. Cuando iba a salir, notó que había un dibujo en la mesita de noche. Era él, dibujado con trazos infantiles, de pie, con un paraguas sobre la cabeza de una niña. Leonardo sintió un nudo en la garganta. No lo tocó, solo lo observó, y entendió que, aunque no lo dijera con palabras, Valeria empezaba a aceptarlo en su mundo, a su manera.
a su ritmo, y él no tenía prisa. El martes por la mañana, mientras Leonardo revisaba unos documentos en su despacho, recibió una llamada del abogado. «Ya tenemos fecha para la audiencia de guarda provisional», informó. «Será en 2 semanas. El juez quiere asegurarse de que todo esté en orden antes de autorizar algo más permanente». Leonardo agradeció la información y colgó. Sabía que aún faltaba mucho camino, pero cada paso que daba sentía que lo acercaba un poco más a ella, a Valeria, y también, de algún modo, a Lucía. Ese mismo día, mientras buscaba una carpeta antigua con papeles de la familia, encontró una caja en el fondo del armario, polvorienta, olvidada, sin etiquetas. La reconoció de inmediato. Era una de las cajas que habían traído cuando vaciaron el departamento de Lucía después de su muerte. Él no quiso ver nada en ese momento. Firmó los papeles del notario, pidió que guardaran todo y lo enterró en el olvido. Se sentó con la caja sobre las piernas y comenzó a revisar su contenido. Cuadernos viejos, fotos descoloridas, una manta pequeña que aún olía a infancia, y al fondo un manojo de sobres, cartas, todas con su nombre escrito a mano. Leonardo. Abrió la primera con manos temblorosas. «Querido Leo, sé que estás molesto conmigo. No quiero pelear. Solo quiero que sepas que estoy embarazada. No espero nada de ti, solo que no me cierres la puerta para siempre». Cerró los ojos. Sintió el pecho apretado. Abrió otra. «Valeria está creciendo rápido. Se parece a ti cuando eras niño. Tiene tus ojos. Sé que no quieres saber de mí, pero si algún día quieres conocerla, aquí estamos». Y otra más. «He intentado llamarte, escribirte. No sé si cambiaste de número o simplemente no quieres responder. Si algún día te llega esta carta, solo te pido una cosa. Cuídala si algo me pasa». Leonardo apoyó la frente en sus manos. No entendía cómo esas cartas no habían llegado antes. Había pasado años convencido de que su hermana no quería saber de él, cuando la verdad era que había intentado llegar a él una y otra vez. Llamó a su antigua secretaria, ahora retirada. «Necesito que seas honesta conmigo», dijo sin rodeos. «Tú detuviste las cartas de Lucía». Del otro lado hubo silencio. Luego una voz baja, culpable. «Sí, pensé que era lo mejor. Usted dijo que no quería contacto con ella. Y luego, no supe cómo arreglarlo». Leonardo colgó sin decir más. No tenía fuerzas para discutir, no importaba ya. Lo hecho estaba hecho. Esa noche volvió a leer cada carta. Las guardó cuidadosamente en una carpeta nueva y las metió en su caja fuerte. No se las mostró a Valeria. Todavía no, porque sabía que el perdón no se pedía con pruebas, ni con papeles. Se construía día a día, en cada gesto, en cada abrazo, en cada silencio compartido. Y esa, pensó, sería su manera de honrar a Lucía, haciendo lo que no hizo cuando ella aún estaba viva, estar presente. El clima había cambiado. Las mañanas eran más frías, el cielo más gris, y Leonardo notaba cómo Valeria parecía volverse más retraída en esos días nublados. Dormía más, hablaba menos y comía con desgano. Atribuyó el comportamiento al desgaste emocional del proceso, a las visitas del personal del DIF, o quizás al cansancio de adaptarse a una nueva vida, pero no sospechó que algo más grave estaba pasando. Una noche, mientras trabajaba en su estudio, escuchó un golpe seco, seguido de un ruido sordo. El sonido venía del baño del pasillo. Corrió de inmediato. Valeria estaba en el suelo, pálida, temblando, con la frente sudada y los labios azulados. Había intentado ir al baño sola y se desmayó antes de llegar. «¡Valeria!», gritó Leonardo, agachándose a su lado. Ella abrió los ojos con dificultad, pero no pudo hablar. El cuerpo le temblaba como si estuviera atrapada en un invierno invisible. Leonardo la levantó en brazos sin pensar. En menos de 10 minutos estaban de regreso en el hospital. Los médicos la atendieron de inmediato. Exámenes, análisis, monitores, tubos. Leonardo permanecía de pie en la sala de urgencias, con los puños cerrados, sintiendo la impotencia arderle en el pecho. Una doctora salió a hablar con él. Sufrió una recaída. Su anemia no está controlada como esperábamos.
Hay deficiencias nutricionales y el cuerpo no está absorbiendo bien el tratamiento. Vamos a necesitar internarla unos días más. Leonardo solo asintió. No podía hablar. Horas más tarde, cuando la dejaron pasar a verla, Valeria estaba conectada a una vía y dormía profundamente. El pitido suave del monitor marcaba cada latido, como un recordatorio de que seguía allí, frágil, pero viva. Leonardo se sentó a su lado. Le tomó la mano con cuidado. «Perdóname, Valeria», susurró. «Pensé que estabas mejorando. Pensé que con comida caliente y una cama bastaba. Pero no es tan simple, ¿verdad?». Ella no respondió. Dormía profundamente, el rostro tranquilo, como si por fin hubiera encontrado algo de paz en ese entorno estéril. Leonardo pasó la noche en una silla dura, sin moverse demasiado. Al amanecer, una enfermera le ofreció café, pero él lo rechazó. No tenía hambre, ni sed, solo pensaba. Por la tarde llegó una psicóloga del hospital. Se presentó como Mariana y le pidió conversar unos minutos. «He estado observando la dinámica entre ustedes», dijo con voz serena. «Ella confía en usted, a su manera. No lo dice, pero lo demuestra». «¿Y eso basta?», preguntó Leonardo agotado. «¿Basta para que se recupere?». «No hay una fórmula mágica», respondió Mariana. «Pero la estabilidad emocional sí ayuda. Sentirse querida, protegida, que alguien no se vaya». Leonardo bajó la mirada. Se sintió pequeño por primera vez en mucho tiempo. «No quiero fallarle», dijo. «Entonces no lo haga», contestó ella. «Quédese, incluso cuando parezca que no lo necesita. Esa es la clave». Esa noche, Valeria despertó brevemente. Vio a Leonardo dormido en la silla, con la cabeza recostada en la pared. Lo miró durante un largo rato, sin moverse. Luego cerró los ojos otra vez. Y por primera vez, no soñó con lluvia ni gritos. Soñó con silencio, con abrigo, con presencia. Los días de hospital se alargaron más de lo previsto. Valeria respondía lentamente al tratamiento, pero mostraba señales de mejoría. Leonardo no se movió de su lado. Dormía en la silla, respondía correos desde el pasillo, comía lo justo para no desfallecer. Había perdido el ritmo de su empresa, de su vida habitual, pero no le importaba. Una tarde, mientras Valeria dibujaba en una libreta que él le había comprado, le preguntó sin levantar la vista: «¿Tú también tienes mamá?». Leonardo se quedó inmóvil. No esperaba esa pregunta. La voz de Valeria era suave, como quien tantea el terreno con miedo a que algo se rompa. «Sí», respondió después de un silencio breve. «Pero murió hace muchos años, cuando yo era joven». Valeria asintió lentamente, como si lo entendiera. Luego dijo: «Mi mamá me decía que tú eras su hermano, pero que ya no se hablaban». Leonardo tragó saliva. Se sentó a su lado con cuidado. «Es verdad. Peleamos. Yo fui muy terco, muy orgulloso. Me equivoqué». Ella lo miró de reojo. «¿Y no le pediste perdón?». «No a tiempo». Valeria cerró el cuaderno. No lloró, pero sus ojos se humedecieron. «Yo sí me acuerdo de cuando ella lloraba sola», dijo en voz baja. «Yo la escuchaba por las noches, pero no decía nada, porque no sabía qué hacer». Leonardo sintió que el corazón se le rompía despacio. «No fue tu culpa, Valeria», susurró. «Tú eras solo una niña. Yo quería ayudarla, pero era muy chiquita». Leonardo tomó aire. Se agachó frente a ella, a su altura. «Tú hiciste lo más importante, estuviste con ella, y ahora estás conmigo, y yo voy a estar contigo, no voy a desaparecer». Valeria lo miró directamente por primera vez en días. Había algo en su expresión que no era miedo ni tristeza, era una mezcla de duda y esperanza. ¿De verdad? De verdad. Esa noche, Valeria pidió que no apagaran la luz del cuarto. Leonardo se quedó en la silla, como siempre, pero esta vez, cuando ella cerró los ojos, murmuró: «¿Puedes quedarte hasta que me duerma?». Claro, no hizo falta más. Esa fue la primera grieta en la muralla que ella había construido para protegerse del abandono, del dolor, de los recuerdos. Al día siguiente, los médicos dieron el alta. Valeria podía volver a casa, con medicamentos y seguimiento semanal. Leonardo firmó los documentos, agradeció a cada enfermero, a cada doctora,
y salió con Valeria tomada de la mano. No dijo nada durante el camino, tampoco ella. Pero esa vez, cuando cruzaron la puerta de la casa, Valeria no corrió a encerrarse en su cuarto. Se quedó en la sala, se sentó en el sofá y encendió la televisión. ¿Quieres ver algo conmigo?, preguntó, mirando a Leonardo de reojo. Él sonrió, bajó la chaqueta del perchero y se sentó a su lado. Sí, me encantaría. Y aunque no lo dijeron en voz alta, ambos sabían que algo había cambiado. No era un final feliz, era apenas el comienzo de una historia distinta. Una en la que ninguno de los dos quería huir. Una semana después de regresar del hospital, Valeria comenzó a tener una nueva costumbre. Todas las tardes, cuando el sol bajaba, salía al pequeño jardín trasero de la casa y se sentaba bajo un árbol que apenas conocía. Era un fresno alto de ramas viejas que Leonardo había mandado plantar años atrás cuando compró la propiedad. Nunca le prestó atención, hasta ahora. Desde su oficina, Leonardo la observaba a través de la ventana. Ella llevaba siempre el mismo cuaderno de dibujos y un lápiz. Se sentaba en la tierra, cruzaba las piernas y pasaba horas dibujando en silencio. No hablaba, no jugaba, solo estaba ahí, como si el árbol le ofreciera algo que el resto del mundo no podía darle. Una tarde decidió acercarse, se sentó a un par de pasos de ella sin interrumpir. Valeria apenas levantó la vista, luego volvió a su cuaderno. ¿Te gusta este lugar?, preguntó él. Sí, respondió sin mirarlo. Me hace sentir tranquila. ¿Por qué? Valeria pensó un momento. Porque aquí no tengo que decir nada. Leonardo asintió, comprendiendo más de lo que esperaba. ¿Qué dibujas? Ella le mostró la hoja. Era una mujer con el cabello largo, parada bajo un árbol como ese. Al lado, una niña con un vestido floreado y un cuaderno en la mano. Es mi mamá, dijo Valeria. Ella decía que los árboles escuchan mejor que las personas. Leonardo sintió un nudo en la garganta. Se sentó más cerca. Lucía amaba la naturaleza, murmuró. Cuando éramos niños, trepábamos a los árboles del parque y pasábamos horas ahí arriba. Valeria sonrió apenas, como si esa imagen le diera algo de paz. Quiero plantar uno, dijo de pronto. Uno para ella, como una forma de tenerla cerquita. Leonardo la miró, emocionado por dentro. Vamos a hacerlo. Y así fue. Al día siguiente fueron juntos a un vivero. Valeria escogió un árbol pequeño, de hojas verdes brillantes, un jacarandá. Leonardo cargó la maceta mientras ella lo guiaba de regreso a casa, como si supiera exactamente dónde quería ponerlo. Lo plantaron juntos. Ella cavó con las manos, él con la pala. Fue un momento sencillo, sin palabras grandes, pero cargado de significado. ¿Le puedo poner un nombre?, preguntó Valeria ya al final. Claro, se va a llamar Luz. Leonardo la miró. ¿Por qué Luz? Valeria lo pensó un poco. Porque aunque a veces no la vea, sé que está. Él no pudo decir nada. Solo le revolvió el cabello con ternura. Esa noche, ella dejó el cuaderno en la mesa del comedor. Leonardo, curioso, lo abrió. En una de las páginas había un nuevo dibujo. 2 figuras sentadas bajo un árbol. Una niña con coletas y un hombre de traje. Los dos estaban sonrientes. El árbol tenía un cartel que decía «Luz» y abajo, con letra pequeña y temblorosa, una frase «Gracias por quedarte». Leonardo cerró el cuaderno despacio, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. No necesitaba más pruebas, ni papeles, ni permisos. Valeria no solo estaba sanando, también lo estaba salvando a él. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que Leonardo esperaba. Aunque los abogados habían preparado cada detalle y las evaluaciones del DIF eran positivas, sentía un peso en el pecho que no lograba sacudirse. No era miedo a perder, era miedo a fallar. Despertó temprano, se puso el traje con más calma que de costumbre y preparó el desayuno con sus propias manos. Valeria bajó aún en pijama, descalza, con el cabello un poco desordenado. Se sentó frente a él en silencio. «Hoy vamos al juzgado», le dijo Leonardo mientras le servía jugo. «Pero no tienes que preocuparte. Solo tienes que estar conmigo. Nada más». Valeria asintió despacio. Ya no lo evitaba, ya no se escondía detrás del miedo, pero sus ojos mostraban una ligera tensión,
como si supiera que algo importante estaba por pasar. Después de desayunar, Leonardo esperó afuera del baño mientras ella se vestía. Cuando salió, llevaba el mismo vestido azul que había usado en el hospital la primera vez que lo llamó por su nombre. Aún no lo decía con frecuencia, pero esa vez había salido espontáneo. «Gracias, tío Leo». Subieron al coche en silencio. El tráfico de la Ciudad de México era lento, como siempre. Leonardo miraba el reloj, pero no con impaciencia. Solo quería que todo terminara pronto. Al llegar al juzgado, su abogado ya los esperaba. Les indicó por dónde entrar, les explicó el protocolo y los acompañó a la sala de espera. Leonardo se agachó frente a Valeria. «Va a ser un ratito. Luego nos vamos a casa, ¿sí?» Ella asintió. Le tomó la mano por iniciativa propia. Fue un gesto pequeño, pero que llenó el pecho de Leonardo con una certeza que ningún juez podía darle. Cuando los llamaron, la sala era sobria, con un juez al centro, una psicóloga del DIF a la izquierda y una funcionaria tomando notas. El juez, un hombre mayor de mirada seria, revisó los documentos con cuidado. No habló mucho al principio, solo escuchaba. La psicóloga habló primero. Resumió los informes, el estado de salud de Valeria, su progreso emocional, la relación construida con Leonardo. Luego fue el turno de él. Le hicieron preguntas simples, pero directas. ¿Por qué había decidido quedarse con la niña? ¿Qué lo motivaba? Si tenía intención de adoptarla en el futuro. Leonardo respondió con calma. «No era algo que planeé», dijo, «pero la vida me la puso en el camino, y no pienso dar la vuelta». El juez asintió sin expresar emociones. Luego miró a Valeria. «¿Quieres decir algo, pequeña?» Valeria se quedó en silencio. Miró a Leonardo. Él no la presionó, solo le sonrió, como diciéndole que todo estaba bien. Y entonces, con voz temblorosa pero firme, dijo, «No quiero volver a estar sola». El juez respiró hondo, tomó unos segundos para escribir algo en su cuaderno y luego miró al abogado. «La guarda provisional queda concedida al señor del Valle. El seguimiento continuará por 6 meses. Luego evaluaremos la guarda definitiva». Leonardo cerró los ojos por un instante, aliviado. Cuando salieron de la sala, Valeria apretó su mano con fuerza. «¿Ya está?», preguntó. «Ya está», respondió él con una sonrisa que por primera vez en mucho tiempo era real. No era el final de nada, era el comienzo de todo. Habían pasado casi 6 meses desde la audiencia. La casa de Leonardo ya no se sentía tan grande, ni tan silenciosa. Las paredes, antes frías y perfectas, ahora tenían dibujos pegados con cinta, mochilas tiradas en las esquinas y hasta marcas de manos pequeñas en los vidrios de la terraza. La rutina se había llenado de detalles que, sin que él lo notara, lo habían convertido en otra persona. Valeria seguía en tratamiento, pero su salud estaba estable. Comía mejor, dormía tranquila y se había acostumbrado a las visitas del médico y a las sesiones con la terapeuta. En la escuela le iba bien. Era reservada, sí, pero respetuosa, observadora y, según su maestra, muy buena para contar historias con dibujos. Cada tarde, al volver de clases, corría directo al jardín. El árbol que había plantado, Luz, ya mostraba hojas nuevas. Valeria le hablaba a diario. A veces susurraba cosas, a veces solo se recostaba en su sombra y escribía en su cuaderno. Leonardo no interrumpía ese ritual, lo respetaba como algo sagrado. Una tarde de domingo, mientras él leía en la sala, Valeria se acercó con una hoja doblada. «¿Puedo enseñarte algo?» Claro, era un dibujo. En él había una casa con un jardín enorme. En el centro, un árbol con ramas llenas de flores. Abajo, una niña con coletas y un hombre con lentes, ambos sentados sobre una manta de picnic. Encima, con letras grandes, decía, «Mi familia». Leonardo no supo qué decir. Lo sostuvo en las manos como si fuera un tesoro. «¿Te gusta?», preguntó ella. «Es lo más bonito que alguien me ha regalado», respondió con sinceridad. «Entonces lo puedes guardar. Es para ti». Él lo dobló con cuidado y lo metió en la agenda que siempre llevaba en el bolsillo del saco. Esa misma noche se sentaron a cenar juntos, como ya era costumbre. Valeria comía lentamente, pensando. «¿Tú crees que mi mamá estaría feliz?», preguntó de pronto. Leonardo levantó la vista. «Creo que sí, mucho.
Ella estaría orgullosa de ti y probablemente me daría una buena bofetada por haber tardado tanto. Valeria soltó una risa corta, pero verdadera. Una risa que venía desde lo profundo. Yo creo que ella sí te perdonaría. ¿Y tú? Ella lo miró, pensativa. Yo creo que todavía estoy aprendiendo. Leonardo asintió. No necesitaba más. La honestidad de esa frase era todo lo que él merecía. Al día siguiente, fue al juzgado con su abogado. Presentaron la solicitud para iniciar el proceso de adopción. No fue una decisión tomada a la ligera ni por impulso. Fue una decisión madura, nacida de la certeza de que Valeria ya no era una responsabilidad en su vida. Era su hija. Cuando regresó a casa, ella estaba en el jardín, como siempre, dibujando. Lo vio entrar por la puerta trasera y le sonrió, sin decir nada. Leonardo se acercó, se agachó a su lado y dijo: ¿Sabías que los árboles tardan mucho en crecer? Sí, respondió ella, sin dejar de dibujar. Pero si echas bien las raíces, nunca se caen. Leonardo la miró. Eso es justo lo que estamos haciendo tú y yo, ¿verdad? Valeria levantó la vista, lo miró con calma y dijo: Sí, papá. Y en ese instante, el mundo se detuvo por un segundo. No por dolor, no por pérdida, sino por la certeza de que al fin habían llegado a casa. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, no olvides dejar tu comentario. Queremos saber qué parte te emocionó más, qué opinas del camino de Valeria y Leonardo, y si tú también crees que el amor verdadero se construye poco a poco, como un árbol que necesita raíces fuertes para crecer. Dale like al video, compártelo con alguien que necesite una dosis de esperanza, y no te olvides de suscribirte para más relatos como este. Cada historia es una semilla que puede florecer en el corazón correcto. ¿Y tú? ¿Desde qué país estás viendo este video? Cuéntanos en los comentarios, nos encantará saludarte.